¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Génesis de Sousa y si es la primera vez que estás pasando por aquí, por el canal, te invito a que te suscribas abajito y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Como vieron en el título, 4 curas en un mes es lo que Dios ha hecho en mi vida y es que estaba pasando en mis peores días, mis peores momentos con Dios, conmigo misma, con mi personalidad, con mi esposo, con mi hijo. Estaba muy agresiva, estaba frustrada. No sabía si era por el cambio de país, de ciudad que nos mudamos. Yo pensaba mucho que era por este cambio, por esta mudanza, de que las cosas en mí no estaban bien, tal vez es por el proceso de adaptación. Lo cierto es que yo ya estaba como molesta con Dios porque yo le decía, Dios, si yo te sirvo, si yo te busco, si yo oro, leo tu palabra, voy a la iglesia, hacía todo por estar bien con Dios, pero no estaba bien del todo y me daba como rabia, ya yo estaba como frustrada, queriendo como tirar la toalla, pensando que no valía la pena porque no era justo para mí ser un cristiano infeliz. Yo me sentía infeliz con todo lo que me estaba pasando, con cómo me estaba sintiendo y yo decía, Señor, ¿por qué yo no puedo disfrutar de mi hijo, de mi esposo, de mi familia, de servirte? Porque siempre tengo que estar como con esa rabia, como con esa ira. Estaba como en un punto ya de colapso y recuerdo que un domingo en la iglesia, no sé si el primer domingo de este mes o el segundo, el pastor llamó adelante a las personas que deseaban un cambio en sus vidas y yo estaba tan decepcionada que yo no pasé adelante. Yo dije, no, esto no va a aplicar conmigo, Dios no me va a cambiar, yo ya he intentado de todo, Dios de verdad como que se olvidó de mí, Él no va a hacer nada, yo tengo que seguir así. Y yo recuerdo que yo le dije, Dios, yo voy a continuar respirando, pero no viviendo, porque esto no es vida. Yo estaba al borde ya estaba muy decepcionada de todo, de todo. Entonces, ese domingo recuerdo que una chica contó un testimonio de que ella también era muy similar a como yo me sentía, como yo estaba actuando en ese momento, y contó un testimonio de su infancia, de algo que le había pasado en su infancia. Y en ese momento no lo tomé en cuenta, pero luego cuando llegué a casa me puse a orar, me puse a hablar con Dios y le dije como que bueno, que si tenía que ver algo con mi infancia, que me lo mostrara, que me lo revelara. Y comenzó a mostrarme de que sí, era allí, que habían grandes heridas de pequeña porque mi papá tomaba mucho, mi papá bebía y todas esas situaciones de vergüenza que yo fui pasando desde pequeña, yo como que las fui acumulando y se generó en mí raíz de amargura desde muy pequeña. Entonces yo me quedé pensando en eso y yo dije, bueno, ya mi papá nos ha pedido perdón, mi papá es creyente también, ya gracias a Dios él no toma. Y él, cuando él se convirtió a Cristo, él nos pidió perdón a mí, a mi hermana y a mi mamá. Pero algo que Dios me colocó en ese momento es que yo no lo había perdonado de corazón, que yo debía soltar eso para poder ser libre de esa raíz de amargura, porque me estaba afectando en otras situaciones y me estaba impidiendo perdonar. Entonces al día siguiente lo hablé con mi papá y le dije lo que me había pasado en la iglesia, lo que me pasó en casa y él me dijo, bueno hija, sí, Dios me ha venido mostrando algo con relación a eso, de que muchas cosas del carácter de ustedes tienen que ver por mí y yo he escrito algo, tengo algo escrito que me gustaría leerte a ti, a tu hermana y a tu mamá. Entonces me dijo que lo llamara luego, que estuviéramos todas y cuando nos reunimos, que él nos leyó lo que había escrito de parte de Dios, era que él cortaba con esa herencia de sufrimiento que nos había dejado. Él quería como que cambiar la historia, cambiar todo ese sufrimiento que nos había generado en nuestra infancia, años atrás, para darnos alegría, darnos felicidad, darnos amor, cariño. Él dice que agradece que yo reconozca que debía perdonarlo de corazón. Era algo que él le venía pidiendo a Dios. Y cuando mi papá leyó eso, yo obviamente lloré mucho porque me di cuenta como que Dios sí se importaba con lo que me estaba pasando. Yo en la iglesia le dije como que tú no te importas conmigo, no me vas a cambiar, no vas a hacer nada porque yo ya estaba como resignada a seguir viviendo de esa forma. Y vino la primera sanidad, que fue la sanidad del alma. Este mes de junio Dios permitió que yo fuera libre de esa raíz de amargura, que yo perdonara de corazón a mi papá y sentí como un peso, que me quitaron un peso del pecho y yo dije, wow, Dios es maravilloso porque era algo que yo venía deseando. A partir de allí me comencé a sentir más ligera, comencé a actuar con más amor, con más bondad hacia mi hijo, hacia mi esposo, incluso hasta más cariñosa. Después de esto, la siguiente semana falleció un primo en Venezuela, tuvo un accidente y falleció y yo estaba como que un poquito sensible tal vez por esto y el enemigo comenzó a atacar mucho mi mente con pensamientos de negatividad, pensamientos como que a nosotros nos iba a pasar
pasar algo malo, a nuestro hijo le iba a pasar algo malo. O sea, me atacó mucho, mucho, mucho la mente y yo me sentía como que me estaba paralizando, no quería hacer casi nada y yo dije, esto no está bien, esto no viene de Dios. Y recuerdo que fuimos un sábado al grupo, al live que hay con unos amigos de la iglesia donde congregamos, fuimos ese sábado y yo no quería contarlo porque siempre nos dicen que contemos algo de la semana, cómo nos sentimos, cómo nos fue en la semana, pero en el fondo era lo que me estaba pasando, no estaba bien, mi mente no estaba bien, estaba siendo atacada por pensamientos y por mucho miedo, miedo a las enfermedades, miedo a un accidente, miedo a todo, miedo a la guerra, a todo, algo que no me había afectado, me estaba afectando como que todo justo en esa semana y yo lo conté, al final dije, bueno, lo voy a decir, ahí en mi italiano medio, lo conté y la líder del grupo me dijo que iban a estar orando por mí, por esa situación, por esos pensamientos y por ese miedo. Y al final ellos oraron por mí y recuerdo que yo sentí un cambio en mi fe, en mi optimismo, en mi mente, porque estaba como cargada y súper atacada con estos pensamientos negativos. Después de este momento hubo un cambio en mi mente, ellos declararon mucho la palabra de Dios sobre mi vida y yo comencé también después en casa a orar y a declarar la palabra de Dios sobre nuestras vidas con relación a cada miedo que yo iba sintiendo. Y una palabra que Dios me colocó en ese momento fue que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Yo les voy a colocar acá el versículo, está en Juan, no recuerdo el capítulo, pero se los voy a colocar acá. Yo dije, Señor, sí, yo no estoy viviendo en tu amor, yo no estoy viviendo en tu perfecto amor, por eso estoy llena de temor. Y comencé a echar fuera todo temor y comencé a declarar que yo me sentía amada, que yo era amada por Dios y que todo ese miedo se iba afuera. Y de verdad que todo ese miedo se fue de mí y ahí vino la segunda sanidad que fue la sanidad de mi mente. Les dejo este versículo para cuando sientan miedo, para cuando sientan temor. De verdad que el perfecto amor de Dios lo echa fuera todo. Cuando nos sentimos amados, cuando tomamos nuestra posición de hijos, Él echa fuera todo miedo que nosotros podamos tener. Entonces ya les conté dos sanidades, una del alma, una de la mente. Estas son más invisibles, impalpables, pero las dos que vienen son ya más físicas, son sanidades palpables, así tipo instantáneas, fueron instantáneas. Lo primero, ya ahorita en junio entró el verano acá en Italia y el calor fuerte comenzó a hincharme las manos y los pies. Esto me estaba ya preocupando porque ya llevaba varios días así y recuerdo que un sábado, el sábado es el día del grupo, del live, yo estaba muy mal con las manos muy hinchadas y los pies y además de esto tenía dolor, me dolían las piernas al bajar las escaleras, no podía bajar bien ni subir las escaleras. Recuerdo que yo dije, no, hoy no vamos a ir al live porque me siento muy mal. Y le mandé un mensaje a la líder, que también es mi amiga, le mandé un mensaje y le dije, no, Marcia, me siento muy mal, estoy con esto le conté. Y ahí al instante ella me llamó y me dijo, Génesis, vamos a orar. Pues vamos a orar juntas, ¿estás de acuerdo? Sí. Le dije que sí. Yo estaba todavía trabajando en un trabajo que normalmente los sábados lo hago en 2 horas, ya llevaba 4 horas y no lo había terminado. Pero como estaba sola, yo le dije, dale, vamos a orar. Y comenzamos allí. Mientras yo terminaba lo que estaba haciendo, ella comenzó a orar. Yo me senté y ella comenzó a orar, comenzó a reprender, a cerrar puertas que tal vez yo había abierto por desconocimiento. Hizo una oración muy, muy bella, muy fuerte, muy potente. Y yo recuerdo que sentada, yo comencé a mover las manos y yo sentía como que la presión de mis manos se había ido. Me quedé como que, Dios, me siento mejor las manos. Pero recuerdo que yo había bajado las escaleras y recuerdo que el bajar las escaleras me había costado. Y yo creo mucho en las sanidades instantáneas, ya Dios lo ha hecho en otras oportunidades. Aquí arriba les voy a dejar otro testimonio de sanidad. Mientras ella hablaba después conmigo, después de la oración, ella hablaba conmigo y yo, sí, yo con el teléfono subí las escaleras y las volví a bajar. Y para la gloria de Dios, yo bajé las escaleras como si no tenía nada. Yo bajaba, media hora atrás las había bajado de un escalón en un escalón, porque no podía doblar las rodillas para hacer el movimiento de continuidad de bajar las escaleras. Y en ese momento yo subí y volví a bajar normal, como si no tenía nada. Y yo le digo, Marcia, me estoy sintiendo bien. Subí las escaleras, le conté, yo no podía bajar las escaleras y subí, las volví a bajar, me siento bien. Y ella se quedó muy contenta. Yo le dije, bueno, ya es tarde, porque nosotros vivimos un poquito lejos, ya es tarde, no me da tiempo de llegar al grupo,
pero la semana que viene voy a contar mi testimonio, le dije, porque me ha sanado Dios a través de tu vida y de verdad que muchísimas gracias, de verdad que le agradecí en ese momento y le agradezco muchísimo porque es una mujer de mucha fe y que inspira mi fe también. Entonces allí vino la tercera sanidad, que fue de esa hinchazón en mis manos y en mis pies que me estaba produciendo aparentemente el calor. Y la cuarta sanidad fue reciente, fue el domingo pasado. Yo ya el último mes que tuve la menstruación estuve con mucho dolor, mucha inflamación en el ovario derecho. Mucho dolor, mucha inflamación, mucha presión justo acá. De hecho, se me notaba un poco más hinchado que el izquierdo. Y yo dije, bueno, debe ser algo de la menstruación. Yo dije, bueno, voy a esperar. Pasar y yo dije, voy a esperar a ver. Si me vuelve a pasar el otro mes, ya voy al médico. Entonces, esta semana comencé con los malestares de la menstruación y me comenzó a doler el ovario derecho. Y camino a la iglesia el domingo, le comenté a mi esposo, le dije que tenía que ir al médico porque me estaba doliendo mucho el ovario derecho cuando me vine al periodo. Él me dijo, bueno, sí, tenemos que ver porque yo todavía no tengo todos los documentos acá para ir al médico. Yo le dije, no, sí, esta semana voy a comenzar a llamar para ver de qué forma puedo ir al médico y no tener que pagar. Entonces llegamos a la iglesia y antes de la prédica, ¿fue antes de la prédica o después antes de la prédica? No predicaba el pastor, pero él tuvo como un momento allí de intervención antes de que pasara el predicador y él leyó un texto, muy bonito el texto que se los voy a leer. Está en Mateo 6:26 que dice, fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las cuida. En la versión que él leyó decía las cuida, en la mía dice las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y él dijo que nos pusiéramos de pie, pensáramos en algo que nos estaba como, en algo que estaba allí difícil en nosotros, no sé, no recuerdo la palabra que usó, pero como que pensáramos en una situación que nos estaba perturbando y la mandáramos fuera en el nombre de Jesús. En italiano se dice mandarlo vía. Él decía que pensáramos en esa situación y en el nombre de Jesús íbamos a hacer como un ejército levantado y lo íbamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Obviamente pensé en ese dolor, en mi salud que tenía en ese momento. Y él dijo, bueno, vamos a orar todos unos por otros. Lo que yo no sabía era que mi esposo también estaba orando por la misma situación. Yo tuve una sanidad instantánea porque yo dejé de sentir el dolor en mi ovario derecho. En ese momento yo me senté y yo me movía. Yo siempre pruebo como que, ¿será o no será? Sí. Y yo dije, Señor, gracias, me sanaste, yo lo creo. Y luego cuando salimos de la iglesia, nos estábamos tomando un café, yo le digo a mi esposo, ¿sabes? Cuando el pastor dijo para orar, yo tenía el dolor. Y después que oramos, se me quitó. Y él me dijo, yo también estaba orando por eso. Y yo me quedé como que, wow, Señor, gracias por escuchar nuestra oración. Los dos coincidimos en ese momento en la oración y de verdad que fue una sanidad instantánea. Eso fue el domingo, hoy es martes que estoy grabando y no he sentido el dolor, gracias a Dios. De verdad que puedo decir que fue Dios que me sanó de estas cuatro cosas. De hecho, ayer estaba orando por el tema del video. Yo siempre oro y le digo, Señor, ¿qué quieres que grabe? Y me dio el tema que era 4 curas en un mes. Y yo dije, sí, lo sé. Yo sé que en todo fue Él, en todo momento. Y qué bonito que cerremos con este versículo, porque yo me sentía olvidada por Dios. Yo me sentía que Dios no me quería, no me cuidaba, que no se importaba con lo que me estaba pasando. Pero Él nos dice en su palabra, fíjense en las aves del cielo, no siembran, no cosechan, no almacenan, no hacen prácticamente nada y Dios las cuida. No valen ustedes más que las aves. Nosotros valemos mucho más para Él. Y esto no es solo para mí, esto es para todo aquel que es llamado hijo de Dios, para todo aquel que cree en Él. Y algo que el Espíritu Santo me hablaba ayer también mientras oraba por el tema del video, yo no lo había visto de esta forma, algo que el Espíritu Santo me habló fue que Él quemó todo lo que estaba mal en mí. Me hizo ver su fuego y él me dijo, yo quemé todo lo que estaba mal en ti, pero fue porque tú también te acercaste al fuego, a la candela. Y yo dije, wow, es verdad. Yo a pesar de cómo me venía sintiendo, a pesar de mi frustración, de mi crisis de fe, de personalidad, yo no dejé de acercarme a Dios. Yo continué yendo a la iglesia, mismo sin ganas, continué yendo a la iglesia, continué asistiendo al grupo, continué orando, continué buscando y eso fue lo más impactante de todo esto en mí, que él me dijo, sí, yo quemé todo,
pero tú también te acercaste a la candela. O sea, es algo recíproco, no es solamente el recibir, Dios dame, Dios haz, Dios decreto, no, es el estar ahí metidos con Dios diariamente, constantemente, buscar nuestra familia en la fe, congregar, exhortarnos unos a otros, animarnos, porque el enemigo nos ataca constantemente. Yo creo que todo esto que me venía pasando eran ataques del enemigo, porque todo se fue con la oración, todo en el nombre de Jesús, donde hay poder. Entonces, no debemos apartarnos de su presencia, de su fuego, porque es ese fuego que quema todo, que echa fuera todo cuando creemos y cuando en el nombre de Jesús nos posicionamos. Entonces, con lo que cierro este testimonio es que Dios es un buen padre que cuida, sí, como lo vemos en el texto. A todos sus hijos nos ama y nos cuida. Cree que esta bondad y este amor que Dios ha derramado sobre mi vida lo puede hacer en tu vida también. Pero hay algo de tu parte que tú también debes hacer, que es buscarlo constantemente, orar, agradecer. Así no le estés pasando bien, ora, agradece, busca, lee la palabra, congrega, busca personas que oren por ti, comparte lo que te está pasando, porque yo pude haberme guardado todo lo que me estaba pasando, pero al abrir mi boca, al compartirlo, al decirlo, personas pudieron orar por mí, no solamente mi líder de grupo, mi esposo también, el pastor también. Entonces es importante expresar lo que estamos sintiendo, no guardarlo, porque ahí es cuando el enemigo aprovecha de crear un nido en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, y eso va aumentando con cada situación que vamos pasando, con cada día que va transcurriendo. Pero Dios es bueno, el Espíritu Santo nos guía y en su presencia y a través de su Santo Espíritu, Él nos va dando dirección de qué es lo que debemos hacer y Él va actuando en nosotros conforme a su perfecta voluntad. Así que oro por cada uno de ustedes para que se metan en la candela, como decimos nosotros, meterse en la candela con Dios para que Él queme todo eso que está mal en nosotros y Él va a continuar quemando a medida que lo sigamos buscando, porque el enemigo no se detiene, el reino de las tinieblas no se detiene y Él anda ahí viendo de qué forma nos ataca, nos destruye, porque Él quiere eso, que nosotros no crezcamos y no avancemos para Dios. Dios cortó con todo eso, Dios quemó todo eso que Él estaba levantando en mí, pero ¿por qué? Porque yo también me acerqué a su fuego, a su presencia. Espero que este testimonio te bendiga, te edifique y si tienes alguna experiencia que compartir, déjala en los comentarios. Es hermoso compartir la fe y nos vemos en el próximo video. Chao.